Buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema en Lucas 21, versículo 7. Lucas 21, 7. En adelante. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal? Mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayan, pues cuando hay guerra y decisión y alarma y por... Este tema nos aplica por lo general para la iglesia. Para la iglesia de Jesucristo, debemos estar listos, sin contaminación de este mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en sus cartas, sus epístolas. ¿Por qué? A limpiarnos y a despojarnos de todo peso del pecado y corramos la carrera que está por delante para obtener la corona de vida, la corona de justicia en aquel gran día. Y aunque las personas malinterpreten lo que dice Lucas, que Lucas 21, 7 significa, y eso se refiere a los últimos tiempos, no al tiempo de la gracia, porque eso se refiere mayormente al pueblo de Israel y a los gentiles, a los que no conocen de Cristo. Pero nosotros somos primicias, nosotros somos la iglesia, la que él ganó por su propia mano. La ordenanza de Dios para todo su pueblo es que estemos preparados para venir a su encuentro un día. El Señor apagará en las nubes del aire, pero tampoco, porque el Señor no hace visible. Ellos toman de Apocalipsis 1, 7 al 9, de dice: aquí en las nubes todo le verá, pero eso no es para la iglesia. ¿Sabe qué es para la iglesia? Lo que le dice Dios a Cristo, le dice a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso sí es para la iglesia de Filadelfia. Cristo le dice que retenga lo que había aprendido, lo que tenía, la buena doctrina, la enseñanza, la fidelidad hacia Dios, la sinceridad. Eso sí tiene que retenerlo. La manifestación de la apostasía. Las profecías anunciadas en la Biblia están cumplidas. Debemos estar atentos a los acontecimientos, manteniéndonos firmes, esperando nuestra redención. Las profecías, algunas están cumplidas, no todas, porque hay unas profecías que son únicas y exclusivas para el tiempo de la gran tribulación, y esas todavía no están cumplidas. Por eso debemos sacar lo bueno de lo malo, separarlo, ser un paréntesis en lo que se enseña y en lo que no es así. Y hay muchas enseñanzas como esta, muchas, donde las personas, eso te lo tiene diciendo para que se esté al tanto, donde las personas hablan por lo menos de Mateo 24 y 25, y ellos dicen que eso es para este tiempo. Dice la Biblia que debemos perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. La iglesia de Dios, de Jesucristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la ganó por su propia sangre, sacrificio redentor en la cruz del Calvario. No desechemos nosotros. La primera señal para la venida de Jesucristo es la manifestación rotunda, clara de la apostasía en la iglesia. Eso sí lo estamos viviendo hoy en día, según Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3.
Eso sí lo estamos viviendo para estos tiempos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejemos Él fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os cortubé ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la potencia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y no se pasa. Ven. Porque ya está en acción. Y ahora vosotros, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que su vez sea quitado de medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de fuego que destruirá con el resplandor de su venida. Solo que hay alguien al presente lo detiene. ¿Quién es ese alguien? La iglesia de Dios. El Espíritu Santo en primer lugar. Y la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Porque la verdadera iglesia de Dios es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo cual nosotros decimos que es el Espíritu Santo que desde generación en generación ha mantenido al espíritu de la iniquidad, al hombre de pecado, lo ha mantenido sin manifestarse rotundamente. Eso nos habla mucho del nuevo orden mundial, los BRICS, países como China, Rusia, India, Brasil. ¿Por qué? Porque ellos les están viendo el nuevo sistema, un sistema unitario, un sistema donde solo haya prevalencia de una sola moneda mundial. Ellos tienen una computadora en un edificio de más de 3 pisos, 4, 5 pisos, en puro computadoras. Imagínense una computadora que ve el mundo entero. China, hoy en día, los dispositivos que China utiliza es para vigilar a la mayoría del mundo, para tener chequeado inclusive a los Estados Unidos de Norteamérica. Todo el material chino tiene microchips que dan radar, señal, para ver en qué parte del mundo tú estás. Hay muchas partes de aquí, por lo menos en Venezuela, donde no hay señal, donde no hay cobertura. Pero ¿cómo hicieron ellos para crear el internet sin internet? Es algo un poco difícil de explicar, ¿verdad? Bueno, esa es parte de lo que el mundo espiritual maneja, que nosotros no manejamos. Detrás de eso están los Illuminati, están las élites, los masones, todo ese tipo y conjunto de personas que andan trabajando en la oscuridad, sin que nosotros podamos percibir. Que nosotros vemos es lo que está a nuestro alrededor. Que si el cielo, que si el agua, que si los árboles, que si las personas, que si las cosas. Pero nosotros no vemos el mundo espiritual. No lo vemos como lo ve Dios. Muchas personas cristianas como nosotros vemos lo que Dios quiere y lo que Dios crea necesario para nosotros descubrir de ese mundo. Pero no todo. Debido a que nosotros no somos espíritus y no vamos a soportar una vida constante de ver el mundo espiritual. Hay gente que lo ve y todos los días, en mi caso yo lo veo todos los días, el mundo espiritual. Pero son secciones, no es todo el tiempo, son secciones. Todos los días, pero secciones. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Que detrás de todo mal, de toda mala obra, detrás de toda cosa que supuestamente tienen apariencia de paz. La Biblia dice que cuando ellos digan paz, una sola moneda, prosperidad mundial, sin guerra, sin nada, dice la Biblia.
que ahí se va a manifestar el hombre de pecado. Cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente destrucción de repentina. Para nosotros la iglesia no aplica eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, nosotros, la iglesia de Cristo, ya estaremos en el cielo, celebrando la cena de celebrando las bodas del Cordero ya en el cielo. Como dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y la novia del Cordero se ha preparado y sus vestiduras son de lino fino, resplandeciente, que significa las acciones justas de los santos. Fíjese usted lo grande que es eso. Es grande. Es grande saber que cuando uno está haciendo las cosas bien con Dios, cuando usted está haciendo las cosas bien con Dios, usted va a gozar de las cosas. ¿Por qué? Porque usted va a ser un escogido para honra, un vaso de honra en sus centros de las cosas de Dios. Debemos de tomar en cuenta la actitud de nuestro maestro, la actitud de Pablo, que es maestro para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque no debemos movernos en nuestro modo de pensar. Que si sale un judío, de esos judíos que tienen el velo todavía, y me disculpan mis hermanos judíos, porque de los judíos viene la salvación, pero esto tengo que corregirlo. Los judíos, predicadores, maestros de la Torá, rabinos, en su mayoría tienen el velo, porque eso lo dice la Biblia. Bueno, dice la Biblia, hermanos, queridos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos de Cristo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, el espiritual, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por eso también él mismo, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Todos pasamos por el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo lo que usted hizo. Lo dice el apóstol Pablo. Pero para salvación, la iglesia de Cristo va a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Y todo para qué? Para decirte, hijo, si dejaste de hacer esto, sabes que tu galardón va a ser un poco más pequeño. Si está el fulanito de tal que tú conocías ahí, Señor, pero ¿y ese qué hizo? No, ese vivió una vida íntegra, una vida de justicia. No se dio a la apostasía. ¿Qué es la apostasía hoy en día?
prácticas abominables dentro de la iglesia, como por ejemplo la idolatría al dinero, la idolatría a los pastores, a los líderes. ¿Sabe qué dicen las personas? Yo estoy por mi pastor, sea que él esté acertado o equivocado. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Obedeced a vuestros, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Si su conducta es una conducta de apostasía, como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran sido de nosotros, no hubieran salido. Para que se manifieste a todo el mundo que no eran de nosotros. Esas son las personas que desde antes Dios las predestinó para perdición. Y no es que Dios lo agarró a usted o a mí. No, este se va a perder. No, usted por sus malas obras, sus malos actos se pierde. Porque usted sabiendo lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ay del que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Ay. ¿Cree que Dios me va a perdonar a mí que después de haber conocido el camino de la verdad, lo pisoteé de nuevo? No. No, es imperdonable. Y eso es precisamente lo que hacen los apóstatas con el espíritu de apostasía. Prohíben casarse, prohíben comer alimentos. Por lo menos hay una secta que prohíbe comer cerdo, cuando eso Dios no lo prohíbe. Sí, debemos cuidar nuestra salud, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero la Biblia no nos manda a prohibir. Casarse, prohíben casarse. Tener hijos. Y eso no le agrada a Dios. No estoy diciendo que tenga 30 hijos, 40 hijos, no. Tenga los hijos que usted considere, porque usted es mayor de edad, yo no soy nadie para decirle a usted que es lo que debe hacer. Tenga los hijos que usted considere y que Dios les dé. Lo que usted considere, usted y su esposo, su esposa y usted. No, pero en el caso de que sean parejas bisexuales, parejas homosexuales, no tengo nada que ver con eso, eso es abominable dentro de la comunidad eclesial. ¿Que debemos amarlo? Debemos amarlo. No debemos reprocharles, no debemos reprocharles, porque ya son personas y Cristo murió por ellos, por mí, por todo el que necesite. Pero si ellos se arrepienten de sus malas obras y llegan a los pies de Cristo, Cristo puede hacer de ellos personas de honra, vasos de honra. La iglesia de Cristo tiene que guardarse sin mancha, sin contaminación de este mundo. ¿Qué es una mancha? ¿Qué es una contaminación? Si tú tienes un uniforme blanco para estar con Dios y lo manchas, ¿cómo se vería? Disparejo, porque los otros van a tener su vestido de resplandeciente y tú la vas a tener con una mancha. Oye, apóstate al final de mi ministerio. Decía que el adulterio, empezando el ministerio, yo corregía sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre la idolatría. Y ahora digo que eso es normal. Muchos han apostatado de la fe. Me pongo a idolatrar ídolos, líderes, grandes personalidades del mundo cristiano. No, es como si usted diga, Moisés no falla. No, 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 no. Moisés no falla. ¿Cómo a usted se le ocurre hablar de ese hombre de Dios? Todos los hombres de Dios fallamos. Ahora, que usted vaya a condenarme porque yo cometí algún error o alguna falla, ya hice es muy distinto, muy diferente. Pero de que voy a fallar, voy a fallar. Porque yo soy un ser humano. Y yo sé mi capacidad. Dios también conoce más. Dios me conoce más de lo que yo me conozco. Y entonces las cosas de Dios son delicadas. Guárdanos sin mancha y contaminación de este mundo. Sin la murmuración, las críticas, el engaño, la calumnia, el chisme, la idolatría, la fornicación, el adulterio, la cobardía. Hoy en día en la iglesia de Dios reina la cobardía. Por eso le dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Corinto, a la iglesia de
de Éfeso. Pero dice, despiértate, tú que duermes. Efesios 5:14. Le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate Cristo y te alumbrará Cristo. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen el tiempo, hermanos. Aprovechemos el tiempo, porque esto aplica para mí también. Dediquémosle tiempo a las cosas de Dios. No nos debemos engañar cuando vengan estos aparsos apóstoles de la prosperidad, Carl Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Yesenia Ten, Juan Carlos Harrigan, Rafael Ramírez, un apóstata de esa categoría, y muchos otros, gente que han apostatado de la fe, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. Diótrefes, por ejemplo, Juan Megan Puerta, perseguidor de los hombres de Dios. Dios tenga misericordia de las personas engañadas, los nuevos creyentes, las personas creyentes que han sido engañadas. Dios tenga misericordia, porque con esa actitud para el cielo no se van. Y eso lo debemos tomar en cuenta nosotros, que si practicamos obras infructuosas en las tinieblas, debemos reprendérnoslas a nosotros mismos. Debemos reprenderse a los demás. Si usted no está practicando obras infructuosas en las tinieblas, como el chisme, la murmuración, la crítica, la calumnia, el orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia, la fornicación, el adulterio. Usted no está practicando nada de eso y tiene una integridad moral. Le voy a decir como dijo Gálatas 6, como dice Gálatas 6. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. No lo estoy diciendo porque estoy dolido porque me están corrigiendo. No, hermano. Para nada. A mí no me han corregido nunca nada de eso. A mí me han corregido otro tipo de cosas. Y yo lo que les quiero, el consejo que yo les estoy dando, aunque yo no soy una persona anciana, porque las personas mayormente reciben los consejos de las personas ancianas. Le dicen que son la edad, pero yo desde mi experiencia, mi poca experiencia que tengo, una cosa de Dios, lo único que te digo es que cuando vayas a corregir a alguien, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. No sea que tú también vayas a ser tentado. Y muchos de nosotros somos tentados. Por eso debemos juzgar con amor. Dice, con mansedumbre se corrige el pecado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros seamos tentados, Dios nos dé una salida. Porque con el mismo trato que usted trate a los demás, cuando cometen un error, de esa misma manera los van a tratar a usted. Hay que decirle, Señor, enséñame a corregir a las personas. Dame sabiduría, entendimiento. Ayúdame a parar en el contexto y el espacio, el tiempo y espacio. Aprovechar el tiempo. No desperdiciar ningún momento. Hoy en día la iglesia está durmiendo. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia ya se acabó el tiempo, iglesia. Dios te está diciendo en este momento, levántate. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso te lo dice Dios. Eso no te lo digo yo porque eso está en su palabra. La iglesia tiene que reconocer que está muerta, que está dormida, que está fallando, tiene muchas fallas. Reina la maldad. La Biblia dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Es decir, la oportunidad de que tú salgas de ahí y te aparte, reconozca
que esas prácticas que estás haciendo, esas cosas malas, no son de Dios. Esas cosas no son de Dios, ni a Dios le agradan. Por eso debemos tener en cuenta las cosas claras y concisas como las están en la Biblia. ¿Por qué? No nos van a querer, nos van a desechar, nos van a perseguir, inclusive algunos de nosotros nos van a matar. Eso va a depender del lugar y el espacio donde tú estés, donde tú te encuentres, querido sierva y querido siervo de Dios. Hoy en día, Dios quiere jóvenes valientes, jóvenes que estén dispuestos a padecer por Cristo, padecer por Él, como el joven Timoteo. ¿Por qué? Porque a Cristo le interesa tu salvación. A Él no le interesa lo que tú hagas, tu salvación. Porque Él murió fue para salvarte. Para más nada murió Cristo, para salvarte. Mira la gran magnitud, dice que se despojó. Esa gloria, esa majestad, esa soberanía, esa sabiduría, esa potestad, todo su esplendor. Le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que están sin mí, que vagan sin mí. El enfermo, el paralítico y el preso, la viuda, el huérfano, todas las personas necesitadas, los ricos, los pobres, los poderosos, todo aquel. Yo sé que este tipo de cosas le traen problemas a uno decirlas, pero no tengo miedo. Véame que no tengo miedo. Yo sé lo que va a venir con esto. Van a venir luchas, persecuciones, hambre, pestilencia. Pero ni lo harto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando tú escuches este mensaje, recuerda que si tú eres un buen cristiano, un buen creyente, tú vas a entender lo que te estoy hablando. Como dijo Spurgeon, la palabra de Dios es como un león lanza la que ya se defiende sola. Pero no podemos practicar oscurantismo, no podemos utilizar términos antibíblicos para corregir el pecado de los apóstatas. El pecado de los creyentes se corrige en privado. El pecado de un líder, de un apóstata, se corrige públicamente. Por eso yo felicito al doctor David Damon, porque este es un hombre que se llenó de valentía. Lo han intentado matar 2 veces, lo han secuestrado, le han levantado falsos testimonios. ¿Qué no levantarán conmigo? Que soy un siervo más inútil, no tengo esos doctorados, no tengo la experiencia. Y ellos se van a levantar. Pero yo le voy a decir como dijo el rey David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contigo, como dijo Miqueas, con el espíritu de Jehová. Porque el espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Aunque el enemigo se levante como río, el espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Porque no vamos a permitir nosotros, la iglesia de Dios, que Cristo venga y se pierda mucha gente, se quede.
Debemos cerciorarnos, ser buenos predicadores, no perder el tiempo. La Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en el invisible, en Dios, puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Debemos velar en todo tiempo. Debemos tomar la armadura de Dios para no dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Que la gran tribulación, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Le invito a sus hermanos que lean Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré de la prueba que hay venir sobre el mundo entero. Nosotros pasamos tribulación, dice Pablo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos de Dios, y me gozo en el Señor, padecemos persecución, tribulación, hambre, desnudez en algunos casos. Pero eso produce en nosotros un eterno y peso de gloria más grande todavía. Eso no va a permitir que nosotros desmayemos, que nosotros estamos puestos para corregir el pecado y para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y gemimos, dice la Biblia, deseando ser revestido, como dice el Apocalipsis. Y el esposo dice, ven, y la esposa dice, ven. Sí, ven, Señor, ven. Nosotros, los verdaderos cristianos, debemos anhelar que Cristo nos venga a buscar en el rapto. Debemos ser sabios y andar como hijos de luz, sabios como paloma, mansos como la paloma y prudentes como la serpiente. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no se cansa, él no se fatiga, él tiene más paciencia que usted y yo juntos. Él no come, no duerme, es un ser incorpóreo. Él va a esperar el momento preciso para derribarte. Pero él nada más llega hasta ahí, como dice la Biblia. Perseguido, vamos a leerlo desde arriba, para leer el contexto. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos gloriamos de lo que Dios hace por nosotros. Milagros, sanidades, prodigios, ciencia, profecía. Pero eso no somos nosotros, ese es el poder de Dios en nosotros. Esa es la diferencia, reconocer que no somos nosotros, es Dios. Pero tenemos perseguido en vasos de barro, dice la Biblia. Excelencia de nosotros en vasos de barro. En vasos de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Yo tengo tribulación, estoy atribulado. Pero usted me ve en angustia. Ay, Señor, no. Mentira. Porque yo tengo que demostrar al mundo lo que yo tengo. No. Yo tengo que darle ánimo a usted. De hacerlo sentir. Aunque gocemos, aunque estemos participando de lo mismo. Vamos a ver un día al Señor en las bodas del Cordero. Eso está a punto. Como decía el hermano Gigi Ávila. Cristo viene ya. Él dijo que solo faltaba una milésima de segundo en el reloj de Dios, en el Cairo, tiempo de Dios. Solo faltaba una milésima de segundo para que Cristo descienda. Una milésima. Y está a punto de acontecer el evento más grande
y misterioso de la humanidad. Miles de personas desaparecerán. Entrevistadores, taxistas, mototaxistas, choferes, agricultores, cristianos, todo el que esté caminando conforme a la voluntad de Dios, que sea un verdadero adorador, un verdadero creyente, que guarde la palabra y tiemble a la voz de Dios. Todo ese tipo de personas se van en el rapto. Porque Dios no va a llevar en el rapto, Dios no se va a llevar en el rapto cobarde, adúlteros, sinvergüenza, hechiceros, agoreros, personas que nunca se quisieron arrepentir de su maldad. Dios no se los va a llevar en el rapto. Si esos se salvan, se salvarán en la gran tribulación, pero el rapto no quieren. Cuando una persona no se despoja del viejo hombre, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la insensatez, todo ese tipo de cosas es porque no quiere rapto. Y usted está claro de eso. Usted como creyente del Señor, usted sabe que es así. Reconozca, si usted es espiritual, reconozca que lo que estoy hablando son mandamientos del Señor y no míos. Porque hay muchas personas que dicen, eso es lo que tú dices, Moisés, pero no es lo que dice Moisés, yo te estoy leyendo la Biblia. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Perseguidos por quién? Por la misma iglesia. Nosotros los predicadores que le predicamos a la iglesia y corregimos los líderes, nos persiguen la misma iglesia. No nos persiguen los de afuera. Dice que los enemigos serán los de nuestra propia casa. Y es lamentable decirlo. Derribados pero no destruidos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar mal. Siempre. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios no nos dan participación en las congregaciones. Porque ellos saben que nosotros le vamos a destorcer todo el sincretismo de doctrinas falsas que tienen. Le vamos a destorcer todas sus herejías, sus apostasías, sus imposiciones, sus normas, sus reglamentos, en base a la Biblia. Vamos a sacar a muchos de esos errores. A muchas personas las vamos a sacar de los errores. Y eso no les conviene a ellos, que nosotros le abramos los ojos al pueblo. El pueblo de Dios hay que abrirle los ojos. Abra los ojos, pueblo. Estudie. Llénese del conocimiento verdadero de Dios. Ahorita tenemos una herramienta poderosísima que se llama el Internet. Sírvase de esa red social. Úsela, no para Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, no nada de eso. Dedique su tiempo al estudio. De último, si queda tiempo, revise sus redes sociales y con precaución, con dominio propio. Porque uno ve cosas en las redes sociales que no le agradan a Dios. Que ahí uno tiene que ejercer el dominio propio, la fuerza de voluntad. Cierro eso. Me voy a estudiar la palabra. Voy a hacer algo productivo. Algo que sí me va a generar vida eterna, que es la palabra. Dice también, por todas partes la muerte de Jesús, para que también, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. En nosotros actúa la muerte y la vida. Antes bien anunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo.
porque Él nos va a hacer abundar en conocimiento, en fe, en bondad, en templanza, en mansedumbre, para todo. Y que usted, querido amigo, querido oyente, escuche las cosas de Dios como a Él le agrada, manifestando lo oculto del Evangelio para hacérselo entender a ustedes, hermano, querido amigo. Está lloviendo para estos lugares. Es un lugar de bendición, siempre llueve. Estamos en una época de invierno. Filipenses 2:21. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La indiferencia hacia todo lo que viene de Dios. Como hijo ha servido a padre como conmigo. Mucha gente habían desamparado a Pablo, tenían indiferencia. Y eso va a suceder en toda la vida del creyente. La indiferencia de algunos hermanos que no se someten a la voluntad de Dios, no que sirven al ojo y a la carne, y no sirven a Dios, aquel que los tomó por soldados. Y eso es lo que precisamente Cristo, por su palabra, mediante la predicación del apóstol Pablo, está corrigiendo. La indiferencia en tiempos de prueba. Gente que se dicen ser cristianos y cuando tú estás atravesando una prueba ni te visitan, ni te ayudan, ni te ponen la mano en el hombro y te dicen, sigue adelante, hermano. Sigue así, que estás haciendo las cosas bien. Esa es la indiferencia. Lo habían abandonado todos. Todos lo habían abandonado menos Timoteo, del que habla ahí. Muy poco. Epafrodito, Onesíforo, Timoteo. Pero el resto se había perdido. Y no era porque no eran de Dios, era indiferencia. Son momentos duros donde a la gente le toca solamente luchar Dios con ellos. Eso lo permite Pablo en la vida de cualquier creyente. En la vida de Dios, perdón, Pablo no, Dios en la vida de cualquier creyente. Va a haber aparición de falsos cristos y falsas enseñanzas, lo que venimos hablando. Segunda de Timoteo 2, 3, 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Esto evita. Bueno, son este tipo de personas. Tienen avaricia, vanagloria. Aquí está la iglesia la iglesia mía, la iglesia que yo publiqué, la iglesia que yo creé, dicen ellos. La gente dice que estoy haciendo las cosas mal, pero la iglesia me crece, sí, te crece por una cuerda de vago que tienes ahí. Y eso no es iglesia. Solo debemos limpiar nuestro corazón, como dijo el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón recto y renueva un espíritu dentro de mí. Para saber agradarte, límpiame con hisopo. Escóndeme bajo tus alas. Jehová es escudo a los que en él esperan. Jehová, sirviendo en todo al Señor.
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, lo que debimos hacer. Vamos a concluir este tema, hermano. Tenemos que cumplir hasta el final nuestro trabajo en el Señor, ya que solo así alcanzamos el galardón. He aquí, dice la Biblia en Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si su obra fue mala, va a tener un galardón malo. Si su obra fue buena, va a tener un galardón bueno. En sobremanera grande. Galardones. Eso es lo que la gente no entiende cuando hablan de galardones. Hombre, yo me voy a salvar igual. Pero cuando tú estés en el milenio y te estés dando cuenta que una persona que tú pensabas en la tierra, porque pues eso es lo que uno piensa, no era nadie, no predicaba, esté por encima de ti, tú vas a decir si era verdad lo que decía. Ese galardón es grande. Todo por yo no someterme a la palabra, por mostrar apariencia de piedad, por ser un vanaglorioso, avaro, no tenerle amor a mi propia familia, intemperante, indomable, aborrecedores de lo bueno, traidores, traicionan a sus más cercanos, impetuosos como las olas del mar, espuman su propia vergüenza, como dice Judas, infatuados, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que a Dios, deleitan más su carne. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Todo lo que la carne le dicta le dan rienda suelta. Y Dios lo apartamos a un lado. Quiere decir que no agradan a Dios. Dice, tienen apariencia de piedad porque mantienen la postura como pastores, como líderes de las iglesias. Y tú, sin conocer el estado de tu líder, lo sigues. Hay que ver, examinarlo a la luz de la palabra. Como dice, no nos conviene a ustedes saber lo que es justo. No nos concierne, dice la Biblia, saber lo que es justo. Miqueas 3. No les concierne a ustedes saber lo que es justo. Príncipe, reyes de la casa de Jacob. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios. Pero ni una cosa de esa estamos haciendo. Ni justicia, ni amamos, ni nos humillamos, mucho menos. Conclusión, el apóstol Pablo dijo que ahora está más cerca de nosotros el día de nuestra redención que cuando creímos. Por eso, ¿cómo escaparemos si damos una salvación tan grande? Por tanto, seamos sobrios y velemos, andemos como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Lo que estamos hablando, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo, ¿qué es redimir? Hacer las cosas sin que Dios nos cargue con una garrocha. Redimir, aprovechar. Por lo menos un ejemplo. Si usted trabaja de 7 a 4 de la tarde, dedíquele una hora a la oración, a la lectura. Predíquele a las almas. Haga cualquier cosa en una hora. Usted puede hacer cualquier cosa importante para las cosas de Dios. Eso es redimir el tiempo. No creer que el tiempo va a abundar todo el tiempo. No. El tiempo es valioso dentro de las cosas de Dios. Y debemos aportarle a la piedad lo más que nosotros podamos. Yo dedico actualmente mucho tiempo de mí a las cosas de Dios. Prácticamente de 7 a 8 horas en las cosas de Dios. Muy poco ahorita en redes sociales así. ¿Por qué? Porque nosotros debemos poner la mirada puesta en el invisible. Debemos hacer como dice Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ese es
mi fuente de inspiración. Buscar a Dios, buscarlo. Y no solamente en oración, amando, perdonando, entendiendo, humillándome. No me tengo que humillar. ¿Y qué más? ¿Qué más diremos a esto? Si Cristo murió por nosotros y Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros?